Esse é um painel que a ideia é ter um certo panorama, então são falas mais curtas. Estava previsto inicialmente 5 falas, mas a professora Heloísa Bordoli, da Universidade La República do Uruguai, teve um problema de saúde na família e teve que retornar, né? Então, estávamos combinados de 10 a 12 minutos para cada um, podemos chegar a 15 cada um, né? Eu aviso a cada um quando estiver faltando 5, né? E estamos então com a mesa avanços das extremas direitas e seu impacto nas orientações da política educacional, né? Então teremos o professor Rodrigo Cornejo, da Universidade de Chile, Giovana Zen, da Rede Latino-Americana de Alfabetização do Brasil, Orlando Pulido, da Universidade Javeriana, da Colômbia, e Nora Bus, aqui da UBA, Argentina. Então, sem mais delongas, eu sou o professor Marcos Ferraz, Universidade Federal do Paraná, Brasil, né? Então, sem mais delongas, passo a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, te aviso quando estiver faltando o seu. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Soy de Chile. Hablamos mucho rápido. Voy a intentar hablar despacio. Me voy a tomar el tiempo. Bueno, primero agradecer el espacio, la invitación y el encuentro. Lo digo con mucha alegría, aparte de agradecimiento, porque creo que estos dos días han demostrado la necesidad de que esto ocurra. Entonces es tan bonito cuando uno participa, otra gente se sacó, en Chile decimos la mugre, trabajando, y funciona, es necesario. Creo que eso es una alegría muy grande, saber que sí necesitábamos esta red y la cuidaremos y la fortaleceremos. Bueno, quisiera también aclarar algo más bien disciplinar. Yo no soy sociólogo, soy un politicólogo aficionado, amateur. Por lo tanto, como voy a usar un dicho chileno, pastelero tus pasteles, mi presentación, que espero que sea muy breve, va a tener que ver más bien con las políticas educativas. Obviamente con las derechas, digamos, pero puede ser que algunas cosas que yo señale aquí respecto a las derechas chilenas en educación no sean extrapolables con certeza respecto a otros ámbitos de las derechas culturales, ideológicos. Entonces, cuando yo hable de derechas en Chile, voy a estar siempre hablando de las derechas en educación, que es un campo que venimos estudiando y que tiene su cierta particularidad. Quisiera yo plantear tres ideas y en la última extenderme un poco más porque pienso hablar un poquito de los mecanismos, las operaciones. Por favor. La primera idea es que las derechas, otra más, y otra, ahí. Las derechas chilenas tienen un enorme nivel de articulación orgánico en educación. Es la última que digo en educación para no falaciar. Tiene un enorme nivel de articulación. Tal es así que me cuesta a mí decir dónde termina la derecha y empieza la ultraderecha en educación en Chile. Es muy difícil. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con una cohesión ideológica muy grande. Voy a poner un puro ejemplo que sale un poco de lo educativo. Hoy día tenemos una figura de ultraderecha, un Milei, digamos, un Bolsonaro, pero el tipo hasta hace 5 años era militante orgánico del partido más grande de derecha tradicional. Entonces, esto da un poco el ejemplo de esa connivencia, digamos. Por otro lado, decir que esto tiene una especie como de ethos fundacional muy fuerte. Muestra la otra, por favor. Y que hay una foto que es muy simbólica, que ocurrió en el año 1976, que fue la visita de Milton Friedman a Pinochet, a la dictadura, ¿no? Obviamente un año es un momento solamente, pero se configura un trabajo político, ideológico, formativo muy fuerte que viene a cuajar en las grandes transformaciones en educación que fueron 4 años después, en 1980. Entonces, respecto de esta matriz, cuesta diferenciar derecha de extrema derecha, ¿no? Es muy difícil. Sigo con esta idea de la organicidad. Si la pasamos a la siguiente, por favor. Sí, déjala, creo que hay una más. Eso.
Es un ethos común compartido muy elitista, muy elitista, ahí hay mucho acuerdo, muy despreciativo de las condiciones educativas de los sectores populares. ¿Mm? Podría dar muchos ejemplos, pero me voy a desviar, ¿no? Ahora mismo está ocurriendo. Hay unas movilizaciones en algunas escuelas secundarias en Santiago y la represión ha sido muy fuerte de alcaldías de derecha con mucho desprecio. Un tipo llegó a llamar a los jóvenes, los trató de sicarios, a jóvenes que están luchando por el derecho a la educación. Ese es el nivel de desprecio. Claro, sus hijos no estudian en las escuelas públicas, obviamente lo sabemos. Otro elemento compartido es un objetivo explícito de destruir la educación pública. ¿Mm? Si a alguien le interesara este proceso, recomiendo un libro que sacó Claxo, que editó unos escritos del profesor Jesús Redondo, que se titula La extinción de la educación pública en Chile. ¿No? Donde él trabaja un poquito esto como un proyecto político, que el proyecto político sea la destrucción. No, no solamente el gerenciamiento, la disminución de la matrícula, no, es la destrucción. ¿No? Bueno, y es heredera las derechas chilenas de una temprana voluntad revolucionaria, como yo decía, entre el 76 y el 80, esto se materializa. Esa es la primera idea que quería compartir con ustedes. Hay una organicidad derecha, extrema derecha, eh, en Chile que tiene ya casi 50 años, medio siglo, no es poco. La segunda idea, por favor. Y ahora prontito. La segunda idea que quería compartir, sí, mejor dejar todo para que no sea más. Sí, la segunda idea es que a nosotros nos ha servido mucho la categoría del campo de la derecha educativa. ¿M? Nos sirvió mucho, digo, a quienes trabajamos con los movimientos, a otros por ahí no les interesa, pero nos sirvió mucho un librito que dio vuelta, que editó Stephen Ball, que llamaba Foucault y la educación, en los 90, y había un artículo ahí de, si no me equivoco, lo anoté aquí, Jane Kenway, Kenway, una investigadora australiana, que ella hablaba de la nueva derecha política en la educación, y en un momento ella acuña el concepto del campo educativo de la derecha educativa, que en algunos países podía ser muy útil porque traspasaba las lógicas de derecha e izquierda respecto a las políticas sociales en general, respecto al Estado, respecto a lo político partidario. ¿M? Y Chile es un muy buen ejemplo de eso. Entonces, teniendo la educación como prioridad política, tanto respecto a la destrucción de lo público como a la generación de un campo privado educativo, eh, estas derechas que les nombraba yo hace unos minutos mostraron o han mostrado estos años una enorme vocación de amplitud y una vocación de amplitud muy inteligente. Han sido capaces de, voy a usar varios verbos, no sé cuál será mejor para cada sector, pero seducir, convocar, presionar, integrar, cooptar, comprar a sectores de la centroizquierda. ¿Mm? Y eso en Chile es muy llamativo. Y yo recuerdo cuando recién me enteré yo a estas redes, hace unos 10, 15 años, que yo machacaba con esto y les decía, no, si tal persona que tú te acuerdas que era un gran referente en los años 80, hoy día no lo es, hoy día está militando en la privatización. Y entiendo que eso le generó mucho, tal vez, decepción, dolor incluso cuando hay amistad, pero esa es la realidad. O sea, en Chile hubo un viraje masivo de la intelectualidad de centro-izquierda hacia posiciones del management y la privatización. Entonces, más allá de evaluarlos a ellos, yo digo, las derechas, que es el tema de este panel, fueron muy inteligentes, muy amplias. Los hicieron partícipes del discurso tecnocrático, los hicieron partícipes de la propiedad. En Chile hay asociaciones gremiales de dueños de escuelas y de universidades privadas, e históricamente las asociaciones de dueños, los gremios de dueños de escuelas privadas y de universidades privadas, se las dejaba a intelectuales de centro izquierda. Entonces eso es muy llamativo, y yo sé que confundió mucho y dificultó mirar esto. Entonces muchísimos cuadros tradicionales, se puede decir algunos, y creo que no pisaría ningún callo, como decimos en Chile, Brunner, ¿sí? Cox, que tuvieron un camino, digamos, en los años 80 antidictatorial, fueron adalides de este proceso de privatización, o más bien dicho, de estos procesos de privatización, ¿cierto? Encubierta, público-privada, etc. Esa es la segunda idea que quería compartir con ustedes. Y la tercera y última, por favor, es la versatilidad. Hasta ahí se queda eso.
porque tiene dos anexos. Es la versatilidad de formas que utilizaron las derechas chilenas, con este objetivo de destruir la educación pública y privatizar el sistema. Tal vez la primera y la más fácil de ver, la fundacional, que ocurre en el año 1980, es la privatización clásica, que es la disminución de la matrícula de las escuelas públicas y el aumento de las privadas. Y para eso hubo la siguiente, por favor. Hubo un momento fundacional, ahí está, que solamente lo nombraremos rápidamente, que tuvo que ver, y ocurrió a los tres en el año 1980, es decir, hace 45 años, en plena dictadura. Tuvieron que ver con una constitución política que se refería muy claramente a educación, un poquito les voy a hablar de eso, con un modelo de administración particular chileno, que también cuesta mucho explicar, lo que se llama sostenedores educativos, y con un modelo de financiamiento que ese yo creo que es más conocido, sobre todo acá en la Argentina, en que Macri como que dijo que, bueno, Macri también lo dijo, pero sobre todo Milei dijo que era muy, muy bonito este sistema de vouchers, que era muy bueno, que dinamizaba. Bueno. Voy a decir, creo que alcanzo a decir unas palabritas de cada uno de ellos, la siguiente, pues todo. Entonces, respecto a la Constitución, mostrémoslas todas, porque sí es más fácil. Ahí. Aquí lo que hay es una operación muy compleja y muy interesante de situar las definiciones filosófico-políticas educativas en la Constitución de 1980, misma Constitución que no pudimos cambiar. Pese a todo lo que dimos al respecto, no pudimos. Y no voy a entrar en detalle, pero hay dos características de ese, o tres nombraré. Primero, una definición de derechos de la educación muy, muy liviana, muy deslavada, ¿sí? Ese es el artículo 19.10. Segundo, una definición más fuerte de lo que ellos llaman libertad de enseñanza, pero que siempre hay que hacer la aclaración y el punto, porque no es libertad de cátedra, no es diversidad educativa, es como aparece ahí en la segunda línea, que textual dice, la libertad de abrir, organizar y mantener establecimientos educativos. Esos son los tres verbos, abrir, organizar y mantener. Y el punto es que ese derecho, que tiene un numeral distinto, 19.11, está garantizado por la Constitución, no así el anterior. Perfecto. De tal forma que es el derecho educativo principal en Chile, es ese derecho. Que claramente el sujeto es el dueño. Y por otro lado, había una serie de artículos, no pocos, como 4, que apuntaban a lo que en Chile se llama la igualdad de trato. Es decir, hoy día el Estado no puede poner 3 pesos en una escuela pública o en un sector territorial si no ponen 3 pesos a disposición de los privados. Y eso está en la Constitución. La siguiente, por favor, para ir cerrando. Por favor. Voy a avanzar un poco más. El modelo de sostenedores, muy brevemente, se creó una figura jurídica que fue portadora de un conjunto de potestades. Es decir, la figura jurídica del sostenedor educativo administra los recursos, maneja las dotaciones de docentes, de trabajadores, trabajadoras, aprueba los reglamentos estudiantiles y además el sostenedor siempre hay que ponerle un apellido porque puede ser público o privado, pero jurídicamente la misma figura. Eso es muy llamativo, ¿no? Lo hemos buscado en otros países y parece que en ningún país está así. Y por último, los vouchers, que ustedes los conocen bien, o espero que no tan bien, digamos, no porque lo estén viviendo, digamos, sino que lo han estudiado, ¿cierto? Que esta idea de la subvención a la demanda, y que demostró en los hechos ser un sistema muy, muy, muy injusto, y en Chile se considera que fue el pilar de la segregación. Claro, porque, lo explico muy brevemente, porque el Estado le daba 5 a la escuela pública, 5 a la escuela privada, pero la escuela privada podía seleccionar a sus estudiantes, con lo cual elegía a los más baratos de educar, y además hasta el año 2018 y todavía en algunas escuelas les cobraba a la familia, es decir, recibía los 5 y cobraba 5 más. Entonces era un sistema altísimamente segregador que hasta la OCDE, la famosa Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, señaló que era una locura. Ya, y ahora voy a la última ya para cerrar, para no pasarme del tiempo. Entonces le decía que ese es el momento fundacional, la siguiente. Y la siguiente, por favor. Y hay un conjunto de otras estrategias que simplemente las voy a nombrar. Creo que ustedes las pueden conocer, ¿cierto? Por un lado, todo lo que se llamó
se ha llamado privatización encubierta, que tiene que ver con la imposición de nuevas formas de gestión de la educación pública, la estandarización, que en Chile es muy fuerte. Si da por ahí el diálogo podemos conversarlo, pero para no extenderme ahora, ¿cierto? Los puntajes de las escuelas, los puntajes de los resultados estandarizados en las escuelas permiten construir un ranking que genera consecuencias. Este año van a cerrar 200 escuelas por mal puntaje de ranking, de las cuales 199 son públicas, y la privada fue un error. Yo lo supe por, digamos, información. Fue un error que le pasó, digamos. Bueno, lo nombro solamente este término. La privatización de todos los servicios asociados a la educación. Hoy día los secundarios en Santiago de Chile se están movilizando por la alimentación, porque la alimentación es una burla y está puesta a manos privadas. Comen muy mal, de verdad muy mal, ¿eh? Yo tengo un hijo ahí y sé que es muy mal. Tengo fotos, tengo... por otro lado, un proceso que entiendo que ocurrió en otros países de privatización de algunas agencias estatales. En el caso chileno, el Consejo Nacional de Educación es el ejemplo máximo. No lo voy a explicar, obviamente, porque ya estoy en el tiempo. Y por último, algo que tal vez es muy conocido, lo nombró Miriam Honor el día de la mañana, las múltiples formas de alianza público-privada. Entonces, hay espacios que parecen públicos, muy claramente públicos, pero uno ve que ciertas decisiones están en manos de sectores privados. Eso quería compartirles ahora respecto a las nuevas las derechas educativas en Chile. Muchas gracias. Muito obrigado. E literalmente passou 43 milésimos. Não deu um segundo a mais. Passamos já rapidamente a Giovana. Okay. Boa tarde a todos, a todas, a todos, como falamos no Brasil. E quero dizer que meu colega me apresentou como da Rede Latino-Americana de Alfabetização, e de fato sou, mas eu também sou da Universidade Federal da Bahia, né? Então eu preciso marcar essa posição pública aqui, né? Bom, em nome de todo, mas falo principalmente em nome de toda a Rede Latino-Americana de Alfabetização, e gostaria de iniciar agradecendo pela oportunidade de estar aqui ao lado de colegas, enfim, tão comprometidos e reconhecidos, né, para refletirmos juntos sobre os impactos das políticas educacionais que têm atravessado a América Latina. Eu gostaria de começar dizendo que eu falo em nome de várias mulheres extraordinárias latino-americanas que, a partir de diferentes países e contextos, foram responsáveis por construir um conhecimento sólido, científico, né, no campo da didática, no campo da psicolinguística, e que, reconhecido na América Latina e validado internacionalmente, para nós isso é importante porque somos acusadas de não termos evidências científicas, né? Então é preciso dizer isso, e que esse conhecimento transformou radicalmente a nossa compreensão sobre os modos de aprender e de ensinar. Eu não vou nomear cada uma delas, mas faço, referência especial a Emília Ferreiro, nossa presidente de honra. E a Adélia Lerner, argentina. E Thelma Vaz, nossa representante brasileira, que são nossas presidentas eméritas. A trajetória da Rede Latino-Americana de Alfabetização é, por si só, um ato de resistência, né? Desde o encontro histórico promovido pela Emília Ferreiro, em 1987, né, no México, que uniu educadores comprometidos com o direito das crianças, jovens e adultos de serem escutados e respeitados, até o relançamento da rede em 2023, exatamente no dia que seria o último aniversário da Emília. A rede tem afirmado que alfabetizar é mais do que ensinar códigos, né? É reconhecer a criança como um sujeito que pensa, que interpreta e que transforma o mundo.
a mobilização de mais de 10.000 professoras, né, de 13 países no dia do evento de relançamento da rede, lá em 2023, mostrou que seguimos vivos, articulados e prontos para enfrentar as tentativas de reduzir a educação a um treinamento vazio e controlado pelo mercado. A educação, como todos nós sabemos, é antes de tudo um campo de disputas políticas. E no contexto latino-americano, marcado por profundas desigualdades, as políticas de alfabetização tornam-se alvo direto de embates ideológicos. Por isso, reafirmar a alfabetização como um ato de resistência é uma urgência. Defender uma alfabetização que valorize as culturas locais e as trajetórias dos sujeitos não é uma opção. É um imperativo ético e político diante dos projetos que tentam esvaziá-la de sentido. Não há dúvidas que garantir o direito à alfabetização plena na América Latina é um enorme desafio. Mas é fundamental perguntar: o que está por trás do discurso trágico que frequentemente se constrói em torno da alfabetização na América Latina? Aqui eu retomo as palavras de Darcy Ribeiro, que dizia: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Essa afirmação, infelizmente, ecoa em muitos países da América Latina. É preciso, portanto, compreender os mecanismos de produção dessa crise, que é planejada, sustentada e reproduzida, para que possamos enfrentá-la de forma coletiva, articulada e resistente. A produção da crise na alfabetização não é um acidente, é um projeto que começa muito antes da divulgação dos resultados. Ela se inicia com a criação de observatórios financiados por fundações transnacionais que têm acesso irrestrito aos dados públicos da educação. Esses observatórios não apenas monitoram, eles desenham políticas de avaliação moldadas por uma concepção de alfabetização reducionista e mecânica, sob o manto das boas intenções e da melhoria da qualidade. Essas avaliações já nascem com um objetivo político muito evidente: criar os indicadores que sustentarão o discurso de que vivemos uma crise sem precedentes. Não se avalia para formular políticas de formação de professores ou da aprendizagem dos estudantes. Se avalia para fabricar a crise e, logo em seguida, vender a solução. Uma solução que já estava pronta, formatada e alinhada aos interesses do mercado. A cada divulgação de resultados, como os do PISA, a mídia ecoa o alarme de uma suposta tragédia educacional na América Latina. Os números, apresentados como verdades científicas incontestáveis, reforçam a narrativa da falência e justificam a adoção imediata de planos nacionais para erradicar o analfabetismo, como se fosse uma praga, uma epidemia. É nesse terreno fértil que entram em cena os mecanismos de ingerência externa, travestidos de colaboração, mas que na prática impõem soluções que ignoram os saberes e a experiência acumulada por pesquisadores e educadores latino-americanos. Assim, o capital se infiltra, privatiza as decisões, coloniza as práticas pedagógicas e transforma a alfabetização em uma mercadoria altamente lucrativa. No Brasil, uma ONG financiada por 3 grandes fundações, vou citá-las: Fundação Lema, Instituto Natura e Fundação Telefônica Vivo, atua hoje em 3.282 municípios, oferecendo uma solução educativa alinhada à política de avaliação do Ministério da Educação, baseada em testes padronizados de fluência leitora. Esses testes
chegam ao ponto de incluir a oralização de palavras inventadas, que não existem. É evidente que crianças alfabetizadas a partir de uma concepção que garante sua participação efetiva em práticas de leitura e escrita, lendo textos com sentido, escrevendo para interlocutores reais, construindo conhecimento sobre o sistema de escrita em situações significativas, terão muitas dificuldades nesses testes mecânicos e descontextualizados. E é justamente aí que a crise é produzida. A avaliação é desenhada para mostrar que essas crianças não sabem ler, segundo critérios estabelecidos pelo próprio Ministério da Educação, legitimando a substituição de práticas pedagógicas emancipadoras por treinamentos técnicos alinhados aos interesses do mercado. No relatório publicado agora, em julho de 2025, pela Confederação de Trabalhadores da Educação da República Argentina, CETERA, sim, sobre a alfabetização inicial e o trabalho docente no contexto argentino, marcado pelo avanço das políticas de extrema-direita, neoliberais e neoconservadoras, chega-se à seguinte conclusão. Abre aspas, a intromissão do setor... É meu celular vibrando, gente, desculpa. A intromissão do setor privado, abre aspas, certo? A intromissão do setor privado transnacional por meio da cessão de funções da educação pública por parte do Estado Nacional produz uma grave perda de soberania, ao mesmo tempo em que tende a ampliar as desigualdades sociais sob o disfarce de lidar com problemas que se apresentam como irresolúveis pelo Estado. Assim, sob o argumento da colaboração privada e em meio à restrição orçamentária pública, temos hoje representantes do Observatório AXE, além de outras ONGs e fundações atuando dentro da maior parte dos sistemas escolares provinciais, ou seja, dos governos das províncias argentinas. Observatorio Argentino por la Educación. Así que vamos a ver. A análise realizada pela equipe de pesquisadores da CETERA não se restringe ao contexto argentino. Ela ecoa em diversos países da América Latina e isso não é uma mera coincidência. Trata-se de um projeto articulado que se manifesta tanto em países com governos de extrema-direita, como também em países cujos governos não são de extrema-direita. A lógica da privatização da educação, da padronização do ensino e da desvalorização do trabalho docente tem se imposto como parte de uma ofensiva regional que precisa ser denunciada e enfrentada coletivamente. Um exemplo recente dessa lógica foi o Fórum Nacional da Undime. A Undime é a União de Dirigentes Municipais de Educação no Brasil, realizado na semana passada. O evento, que reuniu dirigentes municipais de educação para discutir o plano decenal e as políticas públicas de garantia do direito à educação, contou com apoio de organismos como o Unicef, mas também de fundações como Fundação Itaú, Fundação Lema, Fundação Telefônica, Instituto Natura, entre outras, além de grandes editoras. É dessa forma que as fundações privadas e as organizações multilaterais de crédito se infiltram em espaços decisivos de formação de políticas. Estou preocupada com o tempo. A Rede Latino-Americana de Alfabetização tem se posicionado. Em maio deste ano, tornou público um manifesto contundente no qual denuncia o empobrecimento da experiência leitora promovido pelos testes de influência leitora. Vale destacar que a rede se inscreve em uma corrente de pensamento e ação pedagógica que se recusa a simplificar o processo de alfabetização para adaptá-lo aos interesses do capital transnacional. Como afirma Mista Castedo, Argentina,
Por meio de distintas vozes, pesquisas e experiências, buscamos superar os reducionismos metodológicos e recuperar a complexidade inerente ao ato de ensinar a ler e escrever na escola. Defendemos uma concepção de alfabetização que reconhece meninas e meninos como sujeitos produtores de conhecimento, que reconhece os docentes como profissionais que pensam, decidem e enfrentam os limites do possível, e que concebe o ensino como uma prática complexa, reflexiva e dialógica, que resiste a qualquer mandato tecnicista. A rede defende uma alfabetização que assegura às infâncias o direito de participar de práticas sociais de leitura e de escrita com sentido, ao mesmo tempo em que se promovam instâncias sistemáticas de reflexão sobre o sistema de escrita. Recusamos com veemência os enfoques que reduzem a alfabetização ao aprendizado de correspondências grafema-fonema, pois sabemos que o sistema de escrita é uma construção cultural complexa, que exige uma reconstrução conceitual ativa e profunda por parte das crianças. Vivemos hoje em muitos países da América Latina um cenário de retrocessos disfarçados de inovação. Delelerne diz que o direito à alfabetização está em risco. Multiplicam-se os programas que prometem resultados imediatos. O método milagroso ressurge como uma nova roupagem, mas segue ignorando a escuta, o tempo das crianças, o papel do professor e o sentido das práticas pedagógicas. É justamente nesse ponto que o compromisso de preservar, resistir e avançar, assumido pela Rede Latino-Americana de Alfabetização, encontra sua expressão mais profunda, ao valorizar as experiências construídas coletivamente nos diferentes territórios da América Latina. Estamos preservando a memória crítica das lutas que nos trouxeram até aqui. Estamos resistindo aos retrocessos provocados pela privatização e pela mercantilização da alfabetização. E, sobretudo, estamos avançando em novas possibilidades formativas, políticas e pedagógicas forjadas na escuta das infâncias, na valorização da docência e no compromisso com a justiça social. A América Latina compartilha desafios históricos, mas também carrega uma imensa potência coletiva. Precisamos articular, por isso estamos aqui. Precisamos articular nossos saberes, nossas experiências e nossas lutas para enfrentar projetos que tentam padronizar, silenciar e mercantilizar a alfabetização. A força desse movimento está na convicção de que a alfabetização é um direito inegociável e de que nenhuma política imposta de fora por interesses alheios às nossas realidades pode definir o futuro das nossas crianças. Se estivermos juntos, em rede e em diálogo, construiremos as respostas que a nossa região precisa. Respostas enraizadas em nossas culturas, guiadas por nossos princípios e comprometidas com a justiça social. Obrigado, Giovana. Passamos agora para a experiência da Colômbia. Orlando. Gracias. Muy buenas tardes. Me uno a todos los agradecimientos y paro ahí para no quitarme tiempo. Yo voy a tratar de ajustar mis 15 minutos a una reflexión de carácter más macro. No me voy a referir al caso colombiano, aunque está implícito, expresando previamente mi acuerdo con todo lo que se ha dicho y señalando que el neoliberalismo nos dotó de un contexto compartido en todos nuestros países. Y cuando hablamos de los efectos del capitalismo o de lo que hoy se ha llamado el neocapitalismo,
que se asocia a esa idea de las neoderechas que ahora han derivado a las extremas derechas, como desplazando el concepto histórico de la derecha, digamos, tienen que ver con una pregunta fundamental, y es que las nociones introducidas por el neoliberalismo han desdibujado, creo yo, el horizonte que subyace a todas las luchas políticas alternativas, relegando las historias al pasado, las izquierdas al pasado. Es decir, el neoliberalismo lo que sancionó como idea normal es que quien es de izquierda está en el pasado, es un troglodita, porque la época de los enfrentamientos entre izquierdas y derechas desaparecieron. Ese es hoy uno de los referentes ideológicos del discurso neoliberal. Quieren hacer aparecer que no hay contradicciones, que no hay diferencias, que no hay enemigos, para llamarlo categóricamente, sino que lo que hay es ahí una cosa rara, y que si nos portamos bien y nos hacemos pasito, pues nos va bien, todo lo podemos arreglar. No hay contradicciones. Entonces yo sí me quiero devolver al terreno de las contradicciones, y mi reflexión va para allá. La primera idea es que seguimos siendo capitalistas, esencialmente capitalistas. Y por lo menos desde la tradición de la que yo vengo, cuando nos paramos en el capitalismo, estamos hablando de clases sociales, estamos hablando de explotación, estamos hablando de ampliación de la brecha entre ricos y pobres, estamos hablando de concentración de la propiedad, estamos hablando de todo lo que nuestros ilustres maestros nos enseñaron era el capitalismo. Sigue siendo ese capitalismo, tanto el manufacturero y el mercantil como el financiero, como el que tenemos ahora, que es el tipo de capitalismo sobre el cual tenemos que reflexionar, es decir, ¿cuál es el capitalismo que tenemos hoy? Y la discusión que se ha generado en estos últimos años, pues esa reflexión ha arrojado unas nomenclaturas para pensarlo. Parte de esas nomenclaturas tienen que ver con eso de las nuevas derechas. Por ahí, las nuevas derechas en América Latina. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan neos son? ¿Por qué se habla tanto de las nuevas derechas y no se habla de las nuevas izquierdas? Es que no hay. Lo que yo recuerdo es que la Revolución Francesa fue la que instituyó esa diferencia entre izquierdas y derechas para mostrar que había una ruptura histórica y que ahí había dos modelos de construcción de sociedades, uno basado en los privilegios y otro basado en la democracia, en la libertad, en la igualdad, en la fraternidad, en todas esas tres consignas de la Revolución Francesa. Y eso explica la diferencia entre izquierda y derecha. Digamos, de un lado, pues, la reacción del retardatario, y de otro lado, la revolución, la transformación, la profundización de la democracia. Entonces, a mí no me da miedo hablar de izquierda y de derecha. Y llamo la atención sobre defendamos esas ideas. Así tengamos que en la reflexión precisar qué estamos entendiendo por eso, porque lo que sí creo es que en el capitalismo siempre ha habido izquierda y derecha, pero se ha ido mutando en función de la transformación de los modos de ser específicos de lo que nuestros maestros llamaban las formaciones sociales dentro de los modos de producción. El modo de producción sigue siendo capitalista. De acuerdo con esos maestros, lo que ha cambiado son las formaciones sociales en las que se expresa ese modo de producción. Y entonces nos distraemos con las nomenclaturas y nos ponemos a tratar de caracterizarlas. Yo lo que digo es, sí, a ver, sigue siendo derecha, las derechas de ahora, llamémoslas neo, para no ponernos a pelear por las nominaciones. Y arranqué, entremos ya, hay bife, como dice. Lo mismo apareció con la cosa de las nuevas tecnologías. Entonces, hoy nos abrumaron las nuevas tecnologías. Yo como antropólogo he trabajado el tema de la cultura, y la última reflexión que hice más o menos sistemática sobre eso terminó en un
intento de definición del estado actual, digamos, de los programas de análisis cultural. Y cuando yo cerré esa reflexión dije, ¿y ahora para dónde, cómo que sigo siendo? Y dije, no, pues lo que me queda hacer de aquí para adelante es tratar de mirar un poco el capitalismo y las nuevas tecnologías. ¿Cómo es eso del capitalismo? ¿O cuál es la cultura de las nuevas tecnologías? ¿O cuál es la cultura de hoy? Y entonces, por esa vía, critiqué también esa noción de las nuevas tecnologías en el sentido de que si nosotros miramos bien la tecnología, es el proceso de mediación del trabajo del hombre, del ser humano, para la transformación de la naturaleza. Es decir, siempre ha habido tecnología, pues en unos casos es de bronce, en otros casos es de piedra, en otros casos es de hierro, después pasó a ser la tecnología del carbón, después fue la tecnología de la electricidad, ya no es la tecnología de la electricidad, sino de la electrónica, y hoy ya no es la tecnología de la electrónica, sino la tecnología digital. Como que ahí estamos, en ese límite. Y entonces, recorriendo lo que se ha hecho en los eventos que hemos hecho en la red de Estrado y en Ali y en los conversatorios, escuché a 2 personas decir 2 cosas que son las que quiero poner aquí. En un webinario de esos, Helena Martins de Brasil hablaba del capitalismo digital y dije, esa emoción me interesa, me parece chévere meterse uno por ahí, ver qué es eso del capitalismo digital. Y le oí a Roberto Ler, de Río de Janeiro, trabajando sobre todos estos temas de los efectos de las nuevas derechas en la educación, de que era necesario analizar cómo se comportaba la composición orgánica del capital en la coyuntura actual. Y Martins dice otra cosa, que para poder uno meterse en esto, a lo que tiene que volver es a la economía política. Ella trabaja el tema de la educación, de la comunicación, y decía, yo quiero hacer economía política de la comunicación y entrar, veas. Entonces, ¿a dónde me llevó la reflexión de Roberto Ler? En Marx, la composición orgánica del capital es la relación entre el capital constante y el capital variable. El capital constante, entendido como los medios de producción, digamos las máquinas, los insumos, y se llama constante porque así como entra la producción, con el valor que entra en la producción, con ese valor sale. Si yo fabrico una herramienta con un torno, el valor de ese torno se va a transferir idéntico durante el proceso productivo a las herramientas que se producen durante la vida útil de ese torno. Por eso se llama capital constante. No aumenta, no disminuye, se transfiere. En cambio, el capital variable, dice Marx, es el capital que se usa para pagarle a los trabajadores. Y resulta que en la teoría del valor de Marx, el trabajo es el que crea valor. Es decir, la plusvalía viene del trabajo que hace el trabajador y que no se le paga. Ese es el plusvalor, esa es la noción de plusvalor. Esa relación, dice Marx, es orgánica, es estructural. Y obviamente la relación, si hay más capital constante, se dice que la composición orgánica del capital es alta. Si hay menos capital variable, se dice que la composición orgánica es baja. Pero el asunto es que como solamente el capital variable genera valor, esa relación entre las dos es la que regula la tasa de ganancia del capitalismo. Entonces, cuando aumenta el capital orgánico, disminuye la tasa de ganancia. Entonces, dice Marx, por el desarrollo tecnológico hay una tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Pero esa tendencia es la que explica el surgimiento del monopolio, de los oligopolios, de las plusvalías relativas, de los incrementos de plusvalía. Quiero sentarme ahí para decir lo siguiente. El capitalismo digital, las nuevas tecnologías, tienen que ver con eso. Porque si la tecnología es el instrumento principal a través del cual el trabajo transforma la realidad, digamos que está en la base de la industria,
Cuando uno mira qué ha pasado en esa relación entre constante y variable, lo que encuentra es que la frontera entre los dos se ha desdibujado mucho. Porque es que hoy no es tan claro que el capital variable constante son solo las máquinas, ¿cierto? Por ejemplo, el software está entrando a formar parte del capital constante, pero el software no es una máquina, el software lo produce el trabajo del trabajador. Entonces, ahí hay una zona muy difusa de relación entre constante y variable que hace mucho más complejo entender eso. Entonces yo dije, bueno, miremos eso y le pregunté a ChatGPT, hola, cuénteme cómo son las nuevas profesiones, las profesiones que encuentra uno hoy, y me saca este listado. En tecnologías de la información y datos, desarrolladores de software, ingenieros de datos, arquitectos de la nube, especialistas en ciberseguridad, machine learning engineer, en inteligencia artificial y automatización, en plataformización y economía digital, en trabajo mediado por plataformas, en industrias creativas y de entretenimiento, en gestión, análisis y vigilancia, en educación y cultura digital, en vigilancia, control y gestión de datos. Dice uno, todo. ¿Qué es lo que dice Elena Martins? Es que no solamente la educación está siendo avasallada por el capítulo cultural, sino que ese es un tema social, es la sociedad en general la que está siendo afectada por el capitalismo digital. Y la educación, pues ahí tiene algo que ver. En educación, por ejemplo, se expresa en el fortalecimiento de las llamadas edutech, que están haciendo furor ahora. Las empresas educativas con base tecnológica. Pero quisiera simplemente decirles que pensemos las edutech con su antecesora, que fueron las fintech. Las fintech son las empresas financieras de base tecnológica, que nos tocó vivirlas a todos, ¿cierto? Nos tocó sacar esa tarjeta de crédito, a los bancos les tocó poner cajeros automáticos, las plataformas, ya nadie va al banco, sino que hace todas las transacciones virtuales, las aplicaciones, los aparatos para pagar los pedidos que me traigo más rápido, el Nequi, el no sé qué, todo eso, los bancos tuvieron que meterse por ahí, y entonces el mundo financiero es hoy un mundo fintech. El que no es fintech no puede existir, no puede sobrevivir. La moneda, el Bitcoin, las monedas virtuales, eso ya, pues en la educación estamos haciendo ese tránsito. Las edutech están haciendo ese tránsito. Nidia nos hablaba ayer de la primera maestra digital en la escuela de Santa Fe. Es una maestra que va a enseñar marketing, que tiene unos módulos que es un ejemplo, pero digamos un ejemplo interesante que educa todo esto. Y lo que se está metiendo por ahí es esa misma lógica que trajeron las fintech, pero que trajo todo el mundo de la cultura digital social, de las redes. Entonces ahí, digamos, las redes hacen una cosa que se llama ingeniería de contenidos y generaron especialistas en ingeniería de contenidos. Hoy las edutech están hablando de ingeniería educativa. Hoy ya se habla de marketing educativo. Detrás de todo eso hay un elemento que es fundamental, es el carácter performativo de los algoritmos. Es decir, el algoritmo hoy no es solo el resultado de un desarrollo técnico ni un universo tecnológico, sino que como realidad performativa está construyendo realidad, ¿sí? Entonces, el algoritmo en educación no es solamente un instrumento que utilizamos los maestros, los planificadores, sino que es una realidad educativa que está construyendo un modo de ser educativo. Se me acabó el tiempo. Bueno, en la segunda parte digo otra cosa que me voy a contar. Obrigado, Leonardo. Passamos já para Nora Senga.
Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Hay una expresión que me gusta mucho en Brasil, que es la de parabenizar a todos los colegas. La verdad que es lindo escucharles. Es un desafío ser última en un panel donde da la sensación de que todo lo interesante ha sido dicho, donde sé que ustedes están súper cansados y cansadas. No puedo bailar arriba de la mesa porque no sé hacerlo. Intentaré convocarlos. Bueno, puedo probar, ¿no? Sí. Voy a tratar, pero bueno, un placer, una alegría estar acá con todos ustedes, que se haya lanzado Alie, agradecer y celebrar este panel, porque me parece que un poco esperamos que Alie se constituya en esta trama de saberes para disputar, ¿no? Para oponernos a estas extremas derechas, neoderechas, derechas radicalizadas, con el nombre que decidamos o combinemos llamarla, pero me parece que acá hay algo importante y es que, como se define en el estatuto de Alie, Alie tiene entre sus principales objetivos contribuir a consolidar el derecho humano y social a la educación como perspectiva y como horizonte para la investigación en educación, el desarrollo de análisis y la implementación de acciones. Entonces, me parece un poco que esta mesa tiene ese sentido, es parte de esta apuesta constitutiva, construir, a generar colectivamente un conocimiento crítico frente a estas extremas derechas que hoy ya no solo vulneran, en algunos casos están negando el derecho en Argentina. Algunos de los libertarios dicen que la educación no debería siquiera ser obligatoria, ¿no? Entonces, me gustaría empezar un poco, ayer decían otra palabra, me gusta el portugués, hablaban de Argentina está movimentada, por llamarlo de alguna manera. Me gustó. Yo creo que le queda chica esa palabra Argentina. Esta es una frase, es una de las tantas cosas que nuestro actual presidente dice en un festival denominado Derecha Fest. No sé si tienen. Es la segunda edición, se hizo en Córdoba en el mes pasado, reunió referentes libertarios, medios afines, militantes de la derecha argentina, también de otros países del mundo, pero donde se concentra lo que uno podría llamar esta derecha liberal conservadora, ¿no? Y ahí él define al neoliberalismo como un concepto parasitario. Dice, es un cuco usado emocionalmente por la izquierda para explicar sus fracasos, ¿no? Leer esto para mí nos genera a nosotros, a nosotras, un doble desafío, ¿no? Comprender el mundo a la vez que defender nuestro propio campo académico, que es el que produce esas categorías para pensar el mundo, que se supone que no existen, son parásitos y todo eso. Entonces, bueno, en este desafío lo que quisiera compartir con ustedes son algunas discusiones que a modo de hipótesis estamos dando en distintos colectivos que venimos construyendo y que confluyen en este otro gran colectivo que esperamos que se convierta en un espacio de interlocución para todos y para todas. Lo venimos dando tanto en el proyecto UASIT que llevamos adelante en esta casa de estudios con Miriam, con Fernanda, con Axel, entre los que están aquí y muchas otras personas. En otros proyectos que coordinamos con otras universidades, yo trabajo también en una universidad del conurbano profundo, como le llamamos, donde van a la universidad los sectores más vulnerados, la Universidad Nacional de General Sarmiento, pero también compartimos otros espacios que están sumándose al IE, como el grupo de trabajo de Claxo, la red de Estrado, ¿no? Donde también apostamos a pensarnos en clave regional, como muestran estos colegas. Pero quisiera intentar, un poco como vienen haciendo los colegas anteriores, es cómo entender estas extremas derechas en el campo educativo, ¿no? ¿Qué educación están haciendo y qué sociedades están construyendo? Sabemos que las respuestas a estas preguntas no son unívocas, que las políticas educativas que materializan esos proyectos político-culturales tienen contradicciones, tienen vaivenes, tienen resistencias, por suerte tienen resistencias en América Latina, y por eso va modulando, frenando, avanzando lo que va quedando de estas políticas.
Digo esto porque solo voy a señalar algunas tendencias generales y recurrentes que, por supuesto, tienen más matices que las que se pueden esbozar en esta presentación, pero que también me gustaría aclarar que no impactan linealmente en el cotidiano escolar, ¿no? Nosotros no podemos imaginar que hoy las escuelas son la extrema derecha. Estas son las orientaciones de la política de la extrema derecha. Y entonces quisiera poner el foco en lo que distintos trabajos denominaron de maneras muy distintas, ¿no? Oxfam habla de la captura del Estado, Nancy Fraser habla de que estamos frente a un capitalismo caníbal, Stephen Forti habla de que estamos frente a una desdemocratización, que son procesos globales, ¿no? Que se consolidan a la par que se consolidan los gobiernos de extrema derecha. Y quisiera compartir con ustedes, discutir qué significa este fenómeno en la política educativa de los liberales libertarios en Argentina, que estamos haciendo punta, estamos compitiendo con los chilenos, que siempre eran los más neoliberales de todos, ¿no? De lo que no me orgullezco, debo decir, ¿no? Entonces, quisiera marcar al menos 3 tendencias que creo que nos ayudan a ordenar las orientaciones de las políticas como sus consecuencias sociales. Comparto esto que estamos discutiendo junto a un tesista doctoral, Axel Kessler, para una producción que estamos haciendo y que tiene que ver con estos 3 ejes, ¿no? Una primera que es cómo se va pasando de un modelo democrático a otro autocrático de Estado. La segunda que estamos intentando discutir es una desocialización de las desigualdades que deviene en una restricción de lo común. Y la tercera, que acá nos salimos ya de las categorías analíticas y estamos casi intentando pensar lo que consideramos un modelo educativo basado en las 3 M's: meritocracia, métrica y mercado, ¿no? Y entonces, para pensar en relación al pasaje de un modelo democrático a otro autocrático de Estado, nosotros creemos que ahí se juega algo de extrema gravedad que se suma al desmantelamiento de las políticas sociales, al desmantelamiento de los sistemas, a lo poco de progresivo que tenía el sistema tributario en Argentina, porque lo que estamos viendo también es la vulneración de las propias estructuras institucionales del Estado y la negación del conflicto como parte de la política, lo que ya se dijo en esta mesa. Pero pensar que ese proceso, ¿no?, de tendencia a una autocratización del Estado no tiene que ver solo o no tanto con la concentración del poder en un individuo o en un grupo reducido, sino porque hay un proceso sistemático de toma de decisiones sin rendir cuentas a nadie. Entonces hay una poca o nula tolerancia tanto a la oposición como a la disidencia, ¿no? Entonces, digo, acá comparto y quisiera, si pasamos otro de los pasajes, ¿no? De la... Este es otro... Ay, sí, es otro de los pasajes, no, me lo salteé. Bueno, tenía ahí otro, se ve que me pareció largo, había otra de estas joyas porque Javier Milei nos da mucha letra para criticar, ¿no? Pero quisiera que pensemos en qué consiste, de qué se valen, de qué instrumentos, ¿no?, ponen en marcha para restringir la esfera deliberativa e impedir la expresión de las disidencias. Y acá me gustaría traer algunos ejemplos para marcar estos 4 instrumentos. El primero es el abuso de los decretos de necesidad y urgencia, que en Argentina están incorporados a la Constitución Nacional desde la reforma del 94. No es un instrumento que inventa las derechas libertarias, sino que lo que sucede es que, lejos de su uso para casos excepcionales como estaba previsto, intentan gobernar por medio de decretos de necesidad y urgencia para emitir deuda pública, eliminar subsidios energéticos, privatizar áreas claves del Estado, ¿no? De hecho, parte de la inauguración, ¿no? Digo, lo inaugural de la presidencia de Javier Milei fue un gran decreto de necesidad y urgencia que luego intentó validarse con una ley de bases y punto de partida de los argentinos que tenía
664 artículos, ¿no? Y que intentaba modificar nada más ni nada menos que 300 leyes, ¿no? Entonces digo, hay una profunda transformación en marcha que finalmente, luego de muchas negociaciones, idas y vueltas, a los 6 meses aprobó una versión bastante reducida, pero que le asigna, ¿no?, capacidades extraordinarias a la presidencia, dejando todavía en manos, ¿no?, delegándole facultades extraordinarias para toma de decisiones relevantes. Entonces digo, acá, 5. Otro de los instrumentos a través de los cuales proponen hacer eso, no, es cuando no logran aprobar o cuando lo que se aprueba, ¿no?, en el campo legislativo está en contra, apelan al veto. Han hecho esto innumerables veces, voy a solo mencionar. Un tercer instrumento es la distribución discrecional de presupuesto como herramienta de política. En Argentina las leyes de presupuesto se aprueban, ¿no?, más o menos en septiembre, octubre, noviembre para el año siguiente. Este gobierno no lo ha hecho, ha ido prorrogando sucesivamente el presupuesto, pero como estamos en contextos inflacionarios, cuando el presupuesto se ajusta por inflación, todo ese resto del presupuesto lo están asignando de manera discrecional. En un informe de la CETERA, que es la Congregación de Trabajadores de la Educación, un sindicato argentino, señalaba que en los primeros 7 meses de 2024 se habían transferido 28% menos de fondos para educación que en el mismo periodo del 2023, pero los fondos discrecionales habían aumentado un 81% y se habían asignado a las 8 provincias con las que habían logrado negociar la ley de bases que se aprobó en ese momento, ¿no? Y el cuarto instrumento está muy vinculado a la utilización de artilugios normativos y de las fuerzas represivas del Estado para callar la protesta social, ¿no? Esto también supone una restricción del juego político. Nosotros tenemos ahora un nuevo protocolo antipiquetes que permite una represión de cualquier protesta social que ose pisar la calle, ¿sí? No se puede cortar la calle hoy en Argentina. Y a esto se le suman formas más recientes de lo que se da a llamar el patrullaje virtual, ¿no? Digo, hay sanciones ya vinculadas a lo que las personas decimos en los medios. Entonces digo, estamos frente a un cercenamiento importante del campo político. Una segunda dimensión de este proceso de democratización tiene que ver con lo que se denomina la desocialización de las desigualdades y la consecuente erosión de lo común, ¿no? Porque hay algo de la historia de las democracias en el capitalismo, que es que las luchas políticas tienden a la ampliación de lo común a través de politizar las desigualdades como producción social, ¿no? Y esto es lo que ha dado lugar a la intervención estatal para ampliar esta responsabilidad pública frente a las distintas contingencias sociales. Lo que vemos hoy es una importante disputa distributiva entre derechas e izquierda, ¿no?, que para el pensamiento libertario se reduce realmente a que lo único importante, la verdadera ley, es la ley de la mano invisible del mercado. La política, para esta perspectiva, y acá otra frase célebre que dio en la derecha First, ¿no?, lo que hace la política es negar la verdadera ley y por lo tanto es un disparate y nuevamente es parasitario. Parece que todo lo malo son los parásitos. La siguiente, ¿no? Entonces digo, ¿qué dinámicas ponen en juego para desocializar estas desigualdades? En primer lugar, devaluar las políticas sociales como parte de la construcción de un orden social justo. Una de las primeras medidas en Argentina fue reubicar, recomponer la arquitectura institucional del Estado. Hoy prácticamente todas las políticas sociales están dentro de un nuevo ministerio que se llama Ministerio de Capital Humano, donde está subsumida la Secretaría de Educación. Argentina no tiene más ministerio. Esto se vincula, en segundo lugar, con lo que podría denominarse una repolitización conservadora o una negación de la política,
que opera construyendo una alteridad entre libertad e igualdad como principio rector de las políticas públicas, como si fuera un juego suma cero, ¿no? Si avanzamos en igualdad, perdemos libertad, y si avanzamos en libertad, perdemos igualdad. Lo que importa para esta perspectiva es la igualdad, sin lograr, ¿no?, mostrar lo que años de lucha demostraron, y es que la única posibilidad de ser libres es ser iguales, ¿no? Es ganar en igualdad de capacidad de poder definir la vida colectiva que queremos vivir, ¿no? Y todo esto, por supuesto, se monta sobre el rechazo de los avances en el reconocimiento de las desigualdades, sobre todo de las minorías, que supusieron nuevos derechos hoy desmantelados por el cierre de programas en nombre de la libertad, pero también recurriendo a distintos dispositivos de control ideológico, que son dispositivos que además niegan ser dispositivos políticos. Hoy en Argentina se está produciendo en un canal oficial, que fue una gran invención en nuestro país, un programa Paca Paca, fue el primer canal estatal infantil. Hoy se están produciendo contenidos con ideas libertarias y por lo tanto ponen en juego el aparato estatal para difundir perspectivas negacionistas sobre la última dictadura militar, para discutir el valor de la educación y el valor de las titulaciones, entre otras cuestiones. Una tercera estrategia tiene que ver con políticas de atención a las desigualdades que devuelven la responsabilidad a los sujetos, y me estoy apurando porque me miran mal. La última, la tercera dinámica, era la más divertida y se lo van a perder por culpa de Marcos, que es la del modelo de las 3M, que es la métrica, el mérito y el mercado, ¿no? Sabemos todo y hemos venido discutiendo que el avance de las derechas por dotar, ¿no?, de única centralidad de la escuela lo que es medible, ahí está el valor de la educación, que restringe a la educación al aprendizaje solo de aquello que es evaluable a través de pruebas estandarizadas, incluso incorporando ahora dimensiones de la personalidad, ¿no? Están midiendo las habilidades socioemocionales, cuyo valor es fortalecer la productividad mercantil, una lógica en la que se demandan nuevas formas de merecimiento propias de las dinámicas de individuación de lo social, y entonces ahí van articulando la métrica con lo meritocrático individualizante como principio de justicia, pero en los que la vara, ¿no?, de lo que es meritorio ya no es de la escuela, es del mercado, vale lo que permite acumular capital, ¿no? Entonces, en esta articulación entre mérito, meritocracia, métricas, mercado, las propuestas educativas se articulan con algo que vinieron trayendo los colegas, que son estas formas de privatización endógena y exógena que van conformando estas subjetividades neoliberales que están sostenidas por estas redes de política financiadas por corporaciones empresariales globales, ¿no? Y que nosotros podemos ver en las propuestas de reforma curricular. Acá la colega compartía lo que sucede en el campo de alfabetización, sucede también en las nuevas propuestas de reforma curricular de la escuela secundaria, que en Argentina están proponiendo formar jóvenes emprendedores capaces de resolver problemas y de insertarse laboral y socialmente en el mundo contemporáneo y que tengan sentido existencial que les permita desplegar la mejor versión de sí mismo. Esto fue textual del proyecto de cambio curricular de la escuela secundaria argentina. Esa mejor versión de sí mismos expresa también la nueva versión de la lógica meritocrática que tendríamos que poder discutir, ¿no? La mejor versión de uno mismo es la versión que nos permite acumular en un mercado donde no hay referentes de ciudadanía, hay inversores, ¿no? Y solo para cerrar, y cierro ahí, creo que nosotros tenemos que seguir, ¿no?, disputando, ¿no?, construyendo esta fortaleza de lo común para oponernos a lo que nos intentan, ¿no?, imponer como una teoría, una tiranía del Estado omnipresente. Así se despide nuestro presidente. Quisiera que podamos despedirnos de alguna otra manera, y creo que esto tiene que ver con la apuesta de esta asociación en la que esperamos congregarnos todas. Así que muchas gracias. Perdón por la extensión.
disciplina dos colegas. Não matem o mensageiro. E aí nós temos um tempo para o debate, então acho que fazemos bloco de perguntas e aí retornamos à mesa. Já ali. Primeiro aqui. Pega aqui. Opa, para cá, para Meu nome é Antônia, eu sou da Universidade Estadual do Feira de Santana e agora também integrada à UBA com o pós-doc, com acompanhamento de Nora e também com todo o apoio da Miriam. Bom, eu queria colocar mais lenha na fogueira, me entendem? Sim. E isso, fazendo uma provocação, então, para ouvir um pouco mais, né? A mesa foi muito rica e creio que temos, sim, muito acordo com o que foi apresentado sobre a avaliação do cenário que nós estamos vivendo. E a minha provocação é dizer, para perguntar se ainda há espaço para pensar projetos coletivos de superação do capitalismo. Porque, em realidade, nós temos feito o debate só no plano do que é o que está nos sufocando. Mas qual é o nosso horizonte? Onde é que está a nossa pauta de unificação dentro de um projeto de superação? E, bom, acho que é suficiente para não tomar muito espaço. Obrigada. Ahí, ¿sí? ¿Se escucha? Muy buenas tardes, muchas gracias. Yo, sin ponerme de acuerdo con la colega brasileña, justo también estaba pensando en una pregunta que va con el ánimo un poco más de provocar una reflexión también sobre lo que se ha presentado. Obviamente, partiendo de la premisa que comparto mucho, o sea, el diagnóstico que se ha hecho me parece muy claro, creo que gran parte de los que estamos acá lo compartimos. Y en ese sentido mi pregunta iba por el lado, ¿qué autocrítica se puede hacer al trabajo que se ha hecho desde, bueno, voy a decir las izquierdas o la gente que está con alguna sensibilidad más a estas ideas que, digamos, que no han logrado convencer de alguna manera? Pongo el caso, por ejemplo, de Chile, de donde vengo, que ustedes saben, un país que desde décadas tiene un sistema neoliberal durísimo, y hemos tenido en los últimos años también procesos, intentos, de hecho fracasados, lamentablemente, de cambio constitucional. 2 intentos, uno que venía con ideas de izquierda, ideas, digamos, de cambio profundo, que no logró convencer a la población, y después una extrema derecha que presentó otro borrador, otra idea, que por supuesto también por suerte fue rechazada. Y me pasa, esto ya a tono personal, me pasa que muchas veces cuando uno se reúne a conversar este avance de las extremas derechas, el diagnóstico, se dedica más tiempo al diagnóstico y a la descripción más precisa de cómo son los mecanismos que utiliza la extrema derecha, pero muy poco tiempo para la autocrítica. Y echo de menos un poco, y por eso la invitación un poco para provocar esta reflexión, en qué hemos fallado, qué se ha fallado, y quizás ahí conecta con lo que decía la colega, a partir de esta autocrítica, ¿cómo podemos avanzar hacia una propuesta de superación o de avance, digamos, real? Eso, muchas gracias. Tienes que acercarte, Rubí. Está muy cómodo. Bueno, muchísimas gracias por el panel. Yo tengo una inquietud y tiene que ver con esto que estuvieron hablando de... Bueno, Rodrigo hablaba de una articulación orgánica en el campo educativo entre un poco lo que ya venía haciendo la derecha, el discurso neoliberal, con una extrema derecha que va ocupando espacios.
Y yo encuentro, y estuve analizando, pensando mucho en la situación de Paraguay, que realmente no viene de un proyecto progresista como Argentina o Brasil, que es, digamos, que ahora enfrenta una visión tan contraria, digamos, en su política y en su visión ideológica, sino es más casi una continuidad. Y lo que yo encuentro es que hay ciertas diferencias entre esa derecha tradicional, por decirlo así, o más tecnocrática o neoliberal, con el discurso y ciertas prácticas de la extrema derecha, y ahí se me pierden o me faltan como ciertas categorías de análisis. Para ver, les pongo algunos elementos. Por ejemplo, en el caso paraguayo, hubo un ataque muy fuerte desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo, del propio Ministerio de Educación, por ejemplo, a la Unión Europea o a los proyectos que venía siendo financiados por la Unión Europea. Se interrumpió un plan de transformación educativa que fue diseñado por el Banco Mundial y el actual Ministerio de Economía de Paraguay. Fue atacado directamente por las organizaciones fundamentalistas y cortado eso. Se retiraron empresarios del Consejo de Fondos que manejaba los fondos adicionales de Itaipú, que se llama FEI, se retiraron por justamente estas situaciones que se estaban dando. En Paraguay hay una organización similar a varios países de América Latina, estos empresarios por la educación, en Paraguay se llama Juntos por la Educación, es una de los organismos más atacados en este momento desde el sector gubernamental y por la extrema derecha, digamos. Se cortaron, interrumpieron planes, un plan de niñez y adolescencia que también, ataques a ONGs, dentro de esos ataques a ONGs están varias ONGs que son think tanks de la derecha, digamos. Ataques a organismos internacionales, Banco Mundial, Unión Europea, UNESCO es un cuco en este momento por el discurso de género, por ejemplo, ¿verdad? En Paraguay sucedió algo simpático. Paraguay participa en PISA, pero el ministerio no publicó los resultados de PISA. Ataque, en general, un ataque a todos estos organismos, a estos discursos, a estas prácticas que nosotros identificamos mucho como los discursos, digamos, tecnocráticos de la nueva gestión pública, etc. Entonces ahí vemos que parecería que esta extrema derecha, al menos en el caso paraguayo, va como retroceda o todavía a pasos de una derecha tradicional ultraconservadora, el tema de ideología de género. Hay, por ejemplo, todo un programa que le llaman 12 ciencias, que es sobre educación sexual, que es terrible. Son textos así que uno mira los dibujos y van desde preescolar hasta la educación media. Hay una mesa técnica, le llaman mesa técnica de padres, entre comillas, que es básicamente el que controla el Ministerio de Educación y está formado más que nada por pastores. Todo este discurso de control parental, censura de texto, crítica al concepto de género, interculturalidad, inclusión, dentro de cómo eran utilizados esos discursos de una manera bastante superficial también, cuando se hablaba de interculturalidad, no eran discursos muy críticos tampoco, ¿verdad? Entonces ahí realmente me queda así como una gran pregunta, si realmente se puede hablar de una continuidad o una profundización, o estamos frente a algo diferente también con estas prácticas, estos discursos de la extrema derecha, que se liga mucho todo este discurso fundamentalista, ¿verdad? Bueno, sobre ese punto es donde quería un poco profundizar. Gracias. Temos ainda a Miriam. Com a pergunta da Miriam, acho que a gente retorna à mesa e aí depois a gente avalia se dá para fazer um segundo bloco ou não em função do tempo. Miriam. Bueno, muchas gracias. Como decía Nora, también me gusta el portugués, así que para amenizar a la mesa, realmente los 4 aportes muy interesantes, en la línea de lo que planteaba Antonio, el colega de Chile. También me parece que cómo podemos pensar hoy el tema de estas extremas derechas, que si bien es capitalismo, están transformando,
Gagliano habla del capitalismo 4.0, digo, están transformando la realidad y están transformando la humanidad de una forma que todavía creo que no podemos dimensionar. Entonces, todas estas ideas de la ilustración oscura, de la neorreacción, de la democracia iliberal, etcétera, que están permeando el discurso, y lo que más me preocupa, y ahí viene la pregunta, es cómo pensarlo desde los jóvenes hoy, teniendo en cuenta que los jóvenes, sobre todo los hombres, pero los jóvenes son los que votan mayoritariamente por las propuestas de extrema derecha, y en muchos casos, en investigaciones que se han hecho, por ejemplo en Argentina, Pablo Semán, algunos no acuerdan con esos modelos, pero no encuentran otra alternativa. Como si, bueno, se dan vuelta y no ven qué pueden votar, qué se les ofrece como alternativa hoy. Y volver al discurso de los derechos que defendemos, del derecho a la educación que defendemos, pero con la misma lógica de hace 20, 30, 40 años atrás, no los, sobre todo, masculino interpela. Entonces, ¿cómo podemos pensar desde el campo de la investigación educativa nuestros aportes, desde estos espacios como ALIE, qué propuestas, qué ideas podemos poner a circular en relación a estas cuestiones, ¿no? Gracias. Obrigado, Miriam. Rodrigo, começamos aí e aí fazemos a sequência. Muy breve, imagino, ¿no? Muy breve. Bueno, primero decir sinceramente que considero que hacia donde apuntan las preguntas es hacia un lugar en el cual me parece que no por estar en esta mesa me habilita a hablar con más propiedad que ninguno de los que están acá. Yo soy un estudioso de las políticas, un científico comprometido con los movimientos sociales sobre educación. Entonces las preguntas me ponen un poco incómodo, me motivan, porque creo que son preguntas que todos nos hacemos, pero no me siento más habilitado que nadie para decirlas. Entonces, voy a decir algo muy como tal vez espontáneo no, porque igual lo pensé, pero algo que me sale, digamos. Y tal vez uniendo las dos primeras preguntas, que eran tan grandes, ¿no? La posibilidad de pensar un proyecto que supere el capitalismo y la autocrítica, que es fundamental. Yo creo que lo que yo alcanzo a ver, que también es parcial, veo una izquierda muy racional, muy intelectualizada. Puede ser contradictorio lo que voy a señalar, porque creo que nos falta mucho de razonamiento, nos falta mucho de análisis de economía política, pero tenemos que entender que los movimientos no se mueven solamente con ideas racionales. Tal vez otros países lo tienen más claro. En el caso de Chile, nuestra izquierda, creo yo, es muy racional, muy de ideas que a veces se tornan abstractas. Y creo que, bueno, yo soy psicólogo, de origen. Desde el punto de vista de la psicología analítica, por ejemplo, que es una de las psicologías más respetadas que hay, la función intelectual es solamente una de las funciones de la conciencia. Hay otras funciones. Está la intuición, está lo imaginario simbólico emocional, está lo perceptivo de lo concreto, de cómo yo como, no como, que se ven otros liderazgos latinoamericanos, pero que en Chile creo que nos hemos desdibujado. Y lo segundo, una cosa que me da mucha vuelta, no tengo mucha respuesta, te lo digo de verdad, pero es la dimensión ético-valórica axiológica. Yo creo que, a ver cómo decirlo, hemos dejado de discutir esa dimensión, estoy hablando de Chile, por favor, esa dimensión ética-valórica, como que la dejamos de discutir, como que si aparecía como una crítica que no era posible de hacer porque no te metas con mi vida, o aparecía de una forma, bueno, las cosas suelen ser polares, ¿no? O aparecía de una forma muy radical como las funas, que en Chile fueron muy famosas. Yo te funo porque tú eres machista, o te funo. Y creo que de alguna forma, ambas formas, no hablarlo o hacer esta cosa como funa, cerraban la conversación. No es fácil hablar de lo ético-valórico. ¿Cuánto consumo yo realmente? ¿Dónde quiero que mis hijos se eduquen? ¿Con quién quiero compartir? La vida cotidiana está llena de conflictos en la universidad, por ejemplo. ¿Y del lado de quién estoy? ¿De los trabajadores manuales o de la decanatura que tiene un proyecto muy bonito? Son todas cosas sobre las cuales no ayuda señalar ni cerrarse. Entonces, creo que nos ha costado muchísimo. Creo que la dimensión ético-valórica es fundamental
Y la dimensión ético-valórica de la que yo me refiero se resuelve en lo relacional. Yo creo que, esto te lo digo, de verdad te lo digo, sobre todo al compañero chileno, te lo digo muy desde el estómago, digamos. No sé, yo siento que a la gente común y corriente, de la cual me quiero sentir parte, no le creemos a la persona. Es cosa de estar un rato nomás con la persona. Tú sabes cómo se comporta, cómo habla, y nos falta, fíjate que me cuesta hasta decirlo, ¿no? Pero eso creo que tenemos que dar una vuelta a eso, permitir que aparezca, que nos hablemos, que nos critiquemos, que nos digamos las cosas, porque tenemos que relacionarnos de forma distinta. Porque también la idea de que relacionarnos de forma distinta va a venir cuando venga el socialismo, cuando venga, también es una entelequia intelectual. Si la vida es corta, me puedo morir mañana. Yo ahora quiero vivir distinto. Ahora quiero ser más humano, ahora quiero ser más generoso. Tenemos que hablar de los valores, todas esas cosas. Bueno, tengo un origen cristiano, que me pesa hasta el día de hoy. Eso. Y respecto a lo otro, para no tomar el tiempo, solamente decirte, Rudy, que yo creo que lo dije, no sé si fue muy claro, en ningún caso quise generar categorías que fueran extrapolables o generalizables. Yo hablé de un cierto movimiento de las derechas orgánicas en educación en Chile. No tengo respuesta a lo que tú señalas. Lo que tú nombrabas, yo no lo había visto y yo creo que son fenómenos distintos un poquito a los que vimos nosotros en Chile, por ejemplo. Disculpa que no tenga más de eso. Bom, eu também só sei falar de alfabetização. Não me arrisco a falar de ciência política, mas pensando nas provocações sobre o que podemos fazer, fiquei pensando que em 2023, que foi o primeiro ano do governo Lula, e coincidiu de ser também o ano em que nós relançamos a Rede Latino-Americana de Alfabetização, no dia 5 de maio, e tivemos, de fato, uma grande mobilização. 10 mil pessoas se inscreveram para participar do relançamento da rede. E 15 dias depois, o Ministério da Educação nos convidou para conversar e nos convidou a elaborar um material de formação de professores alfabetizadores. Entre nós, houve muita discussão sobre o que faríamos, porque, por um lado, uma política ligada às fundações, e estaremos junto disso ou não? E decidimos que precisávamos aproveitar a brecha, que tínhamos que ocupar esse espaço, porque fazia 25 anos que não tínhamos nenhum espaço, a concepção de alfabetização que nós defendemos não tinha nenhum espaço no Ministério da Educação. Então, entendemos que tínhamos que ocupar esse espaço, tínhamos que ocupar essa brecha. E elaboramos um material, e o material que elaboramos não é proposto como uma política pública, mas é um material que está à disposição de qualquer professor, de qualquer secretaria de educação. Paralelo a isso, o Ministério da Educação também, porque, enfim, o Ministério também é formado por diversas pessoas e a gente vai encontrando brechas com quem a gente pode dialogar. Também propôs que oferecêssemos um curso de especialização para discutir o material que elaboramos em parceria com a Universidade Federal do Piauí para 800 educadores brasileiros, que, quando a gente divide por estado, é nada, mas estamos formando 800 profissionais vinculados às redes municipais, a partir dessa perspectiva. Então, acho que um caminho, enfim, estamos tentando ocupar as brechas, num governo de esquerda, que as brechas que são oferecidas estamos ocupando. Uma outra coisa também que falávamos ontem na reunião, que eu penso que precisamos atuar também, somos responsáveis também por formação de opinião pública. Então, precisamos nos posicionar. A nossa grande empolgação em estar perto da Associação Latino-Americana de Investigação em Educação é poder unir esforços
para nos posicionarmos politicamente também. Então, acho que essa é uma outra frente que, pela rede latino-americana de alfabetização, estamos pensando, né, quais as estratégias para, como falamos no Brasil, furar a bolha, né, e fazer chegar essa discussão para cada vez mais pessoas. Porque o que acontece é que as pessoas naturalizam tudo isso, né? As pessoas, eu tenho a impressão de que toda essa, como eu falava antes, essa crise montada, articulada, orquestrada, ela não é perceptível para a maioria das pessoas, né? As pessoas veem isso como, nossa, olha, estão avaliando, estão propondo políticas, né? E, enfim, precisamos atuar na brecha para desnaturalizar tudo isso. Obrigado, Giovana. Orlando. Qué lío. Yo no tengo casi ni claro lo que quiero decir. É que a coisa está fácil. Sí, porque, digamos, superar el terreno del desconcierto y la incertidumbre, del desconocimiento, para colocarse un paso, por lo menos, en el de la comprensión y la capacidad de hacer propuestas, pues es como, ahí me siento como en el borde del abismo, ¿no? Con las preguntas de ustedes me siento ubicado ahí. Porque me pasa lo que le pasa a Rodrigo, ¿no? Que pues simplemente soy uno más que está aquí, pero conversando desde este lado, pero con las mismas preguntas y las mismas inquietudes que tenemos todos en la cabeza. Y pues como que lo único que se me ocurre decir ahorita es que por lo menos en mi perspectiva, mi sensación de incertidumbre y de incapacidad la ubicaría como un cerdo profesional en el sentido de que estamos metidos en el meollo de, digamos, de una crisis cultural de muy grandes alcances, ¿no? Y entonces cuando nos ubicamos ahí, pues el escenario que tenemos enfrente es el escenario de la complejidad, con toda su contundencia y con todo el reto que implica enfrentarla. En donde la educación es apenas uno de los elementos que forma parte de esa gran crisis de la cultura. En términos gramscianos diría, estamos en el medio de la transformación del bloque histórico, en donde no sabemos bien qué hay atrás ni qué es lo que viene. Entonces esa sensación de incertidumbre y de impotencia es muy fuerte. Algunos elementos que a mí me ayudarían a meterme, a indagar sobre eso, tendrían que ver con cosas como esta. Me parece que un fenómeno que caracteriza eso que se ha llamado las nuevas derechas, o sea, esa expresión, decir, porque ya nadie habla de derechas sino de extremas derechas. A mí ese es un elemento, digamos, del lenguaje que me parece una pista interesante de seguir. ¿Qué es lo que diferencia a la derecha de las nuevas derechas? Tal vez el sesgo que se quiere decir ahí es que las nuevas derechas son extremas. Como yo siempre he estado a la izquierda, siempre he pensado que la derecha es extrema. Entonces me cuesta mucho trabajo, digamos, hacer ese tránsito para suavizar la noción de derecha, digamos, ¿no? Sí, para volverla más socialmente aceptable. Pero sí reconozco que hoy, digamos, estamos en un terreno en el que uno podría distinguir lo que podríamos llamar las derechas militantes de las derechas sociales. Porque lo que caracteriza las nuevas derechas de ahora, lo que caracteriza a don Bolsonaro o al señor Trump o a esta gente que rompe con nuestro esquema ideológico, tradicional, esquemático,
es que son derechas soportadas por sectores populares y por sectores aislados y desfavorecidos por el desarrollo social y por el orden social. Entonces uno dice, pues, si están legitimados socialmente por sectores populares, entonces los hispanos, los negros, los pobres, ¿cierto? Soportando, que son la mayoría, soportando eso, obviamente a través del matiz de los temas electorales que también distorsionan un poco la realidad, pero lo que uno sí puede como reconocer en el ambiente es que esa derecha social se ha apropiado del imaginario social, ¿sí? Pero ahí hay una cosa distinta. Fíjense que un rasgo de lo que está ocurriendo hoy en política es que se han desnaturalizado las instituciones que caracterizaron la consolidación del capitalismo, como por ejemplo los partidos políticos. ¿Sí? Nosotros en Colombia ya liberales y conservadores es una cosa del pasado. Hoy sí, ahí están el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero es más fuerte el Centro Democrático, que está lleno de liberales y conservadores y alguna gente que viene del M19, por ejemplo. Entonces dice uno ahí ¿qué está pasando? Ya, pues hay una crisis histórica de los partidos, yo la leo así. Hay una crisis histórica de los partidos que sirvieron a la sociedad capitalista para tramitar las confrontaciones políticas de una determinada manera, pero hoy ya la agencia política de la sociedad no se mueve a través de los partidos. Eso viene de atrás, de los años 70 surgen los movimientos sociales, justamente porque los partidos no eran capaces de responder a las demandas de la sociedad, entonces se salen de los partidos y aparecen los movimientos sociales, los movimientos de pobladores, los movimientos de viviendistas, el movimiento pedagógico en el caso colombiano para los movimientos de la educación, el movimiento feminista, ¿cierto? Y el movimiento no es un partido, entonces ahí hay una cosa que ya le dice a uno, es como una transición entre la derecha militante de los partidos y lo que yo llamaría la derecha social, que transita por unas formas organizativas que están mutando y que están cambiando constantemente y que están nutridas, digamos, de unas formas particulares de organización muy complejas en las que caben muchas cosas, ¿no? Las iglesias, por ejemplo, en el caso de Brasil, el tema de la importancia de las iglesias. Una cosa en la que uno casi no piensa, pero que a mi juicio tiene que ver con todo esto, por ejemplo, el tema de los hinchas deportivos, ¿cierto? Cómo se estructuran las concepciones de las personas que transitan por espacios ideológicos y de intereses distintos. Es decir, un ultraderechista y un ultraizquierdista se pueden sentir cómodos siendo hinchas de Boca Juniors, punto. Ahí lo otro no les impide sentarse uno al lado del otro. Y finalmente eso juega en la construcción de realidad. Y hoy, el que seamos hinchas de Boca o hinchas de Flamengo o de lo que sea, nos permite tener una convivencia más tranquila, que si traspasamos ese límite y nos atrevemos a pensar en otra cosa que afecta de alguna manera uno de nuestros derechos. Entonces, tendemos, y la ideología neoliberal lo que hizo fue que satanizó eso. No, hermano, de eso no hablemos aquí. No, las juntas de vecinos, en los chats, no, de política aquí no hablamos. Somos compañeros del colegio, pero entonces entre los compañeros del colegio no hablamos de política porque nos ponemos a pelear. Hagámonos pasito, no sea maleducado, no diga nada de eso. Y ese es un fenómeno de la cultura que a mi juicio ha como adormecido la posibilidad de acción política, llamémoslo así, el conjunto de la sociedad. Entonces, digo, ahí hay una serie de preguntas para cerrar y no extenderme. Yo diría que en mi sesgo profesional, ahí hay un tema profundo de cultura y por eso en algunos espacios he llegado a plantear que el tema de la educación y el derecho a la educación no se resuelve solo en la educación, sino en ese escenario amplio de la cultura y de la política, en la que los movimientos sociales se relacionan con el movimiento educativo, en donde hay una serie de cruces, digamos, mucho más complejos. Pero cierro con esto, que para mí es una cosa muy contundente.
Y por eso el tema de las derechas y de las izquierdas. Creo que nosotros perdimos el horizonte alternativo cuando nos dejamos meter en esa idea de que la alternativa es el centro, porque si no estamos en alguno de los extremos. Y entonces yo me niego rotundamente a eso, y así me digan sectario recalcitrante, yo les quiero decir, no me quieran poner en el centro porque no quiero estar en el centro. Yo estoy en la izquierda, ¿sí? Y si eso es antidiluviano, pues soy antidiluviano, ¿cierto? Pero tenemos que volver a mirar allá. Bueno, qué difícil, ¿no? Responder a algo que si hubiéramos sabido hacer, ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Digo, eso me parece claro. Algunas cosas para devolver algunas de las provocaciones es que tenemos las derechas que tenemos porque avanzamos todo lo que avanzamos, ¿no? Digo, las derechas antigénero, antimovimientos étnicos raciales tienen la potencia que tienen porque esos movimientos lograron la potencia que lograron, y entonces la reacción son estas derechas. Yo no me olvidaría de eso. Porque me parece que está en la base, y está en la base de algo que sí, para mí tiene mucho que ver con el campo educativo y tiene que ver con, no sé cómo denominarlo, digo, algunos lo llaman la memoria histórica, pero digo, parte de la transmisión de los legados tiene que ver con sostener, potenciar, recuperar esa memoria histórica. Otra cosa que a mí me parece o me sigue pareciendo importante es que yo creo que el conocimiento es una forma de construcción de resistencia. Sigo creyendo, no en forma iluminista, pero sí que hay algo del conocimiento de lo social que permite reponer este carácter relacional, como decía Rodrigo, pero no relacional en términos interpersonales, sino de nuestra relación con el mundo, con las condiciones objetivas, ¿no? Reponer algo de lo relacional no inmediato, ¿no? De lo de a mí con mi familia. Y entonces creo que el conocimiento es una forma de ampliar las fronteras de lo posible, de lo pensable, de entendernos como un punto en un momento, en unas trayectorias más largas, que es donde también intentamos inscribir al IE. Me parece, pensando también con lo que dice Rudy, es que me parece que hay que ser cautelosos, que cuando nosotros usamos ciertas categorías teóricas, no estamos pensando que categorías fértiles para pensar el mundo implica que esos mundos son un clonaje, ¿no? Y que entonces si hay extrema derecha en Argentina, lo que sucede en Argentina es un clonaje de Chile, un clonaje, ¿no? Digo, los países tienen sus propios movimientos históricos, culturales, y entonces en esos procesos de especificación las políticas son distintas, porque también es distinta la posición de esos países en este escenario global. Y entonces los modos de comportamiento de las derechas globalizadas, que a mí me parece que el modo de globalización de las derechas es nuevo, ¿no? Estas extremas derechas tienen eso de nuevo y eso de novedoso, y es que son derechas que no necesariamente les interesa el destino de la nación, sobre todo en los países más subalternos. Entonces me parece que eso también, ¿no? Digo, que estos espacios, para entender cómo eso se especifica y no se clona en distintos países, me parece que la producción de conocimiento, sobre todo en los últimos tiempos, ha sido muy autocrítica. Yo ahí me parece que habría que poder distinguir lo que es la autocrítica de los partidos políticos y su capacidad de representación, convocatoria, etcétera, de la autocrítica de la producción académica, de cuánto ha podido dar cuenta o no y acompañar procesos políticos más amplios. Digo, el propio texto que mencionaba Miriam sobre Pablo Ceban, un texto sobre la Argentina, ¿no? Que intenta dar comprensibilidad a esta fuerte adhesión y de la incapacidad de las izquierdas de interpelar a las juventudes cuyas condiciones de vida ya no logran, ¿no?, instaurarse en los derechos, y cómo gran parte de los partidos de izquierda no han logrado pensar una utopía que no sea la ampliación de las viejas derechos sociales, cuando la investigación académica está mostrando las crisis de la sociedad salarial hace
más de medio 50 años, me trabé, medio así. Entonces digo, me parece que eso, que los procesos son más complejos, que no es que falta, ¿no? Digo, creo que hemos avanzado, que hay retrocesos, que esos retrocesos no pueden llevarse puesto eso que se conquistó por más que lo silencien, ¿no? Y retrotraigan algunas cosas. Es al tiempo que están pasando estos procesos que los movimientos sociales populares están súper activos, aunque no necesariamente estén en los medios masivos de comunicación. Hoy en Argentina existen más bachilleratos populares que en la década de los 90, porque se consolidaron. Bueno, están resguardados y por eso no están tan visibles, porque es parte de las disputas. Bueno, no sé si responde, pero digo, al menos algunas reflexiones de lo que me interpelan estas preguntas, pero acuerdo en que nosotros tenemos, ¿no? un lugar, ¿no? Una posición social que al menos a mí me demanda, me requiere, me motiva, me genera como valor, como ética, ampliar la comprensibilidad, pero no porque sí, sino porque creo que ahí se juega gran parte de la posibilidad de sumarse a luchas, a transformar, que esta mesa, por supuesto, tenía como nombre las orientaciones de las extremas derechas y por eso no tal vez se habló menos, excepto la red de alfabetización que específicamente trabaja sobre eso, pero que también es verdad que detrás de estas fundaciones que proponen ese plan de alfabetización, si uno va a un aula de los primeros años en nuestros países, no encuentra lineal lo que la Fundación Natura dice, porque mucha de esa formación que tiene una historia y una tradición es parte de las subjetividades de manera contradictoria, coexistiendo, y entenderlo también es parte de ampliar estas prácticas, ¿no? Aquello que los movimientos sociales hablan de estas pedagogías y estas políticas prefigurativas, no esperar la revolución, sino lo que hacemos hoy y ahora por construir y por vivir esa emancipación. Así que, bueno, habrá que seguir luchando. Dado o horário, creio que temos que encerrar. Cadê o Acho que a mesa foi muito rica, o debate foi muito bom. Tenho certeza que gostaríamos de continuar, mas temos uma programação a seguir, né? Mas esse debate vai continuar daqui a um ano, vai continuar. Temos coisas adiante. Muito obrigado a todos.